Hola, ¿cómo están? En esta sesión vamos a, digamos, video, vamos a retomar un poco lo que hemos estado revisando en la unidad 2, lo que terminamos de revisar, que son las reformas educativas en México. En realidad es un tema bastante largo. Lo que yo les recomendaría es definitivamente que realmente se acerquen a la lectura. No hay otra forma de aprender lo que ha pasado en México de forma política. Si bien nos podemos dar una idea o yo les puedo dar una idea de lo que ha pasado, definitivamente es mucho más enriquecedor, más claro cuando nosotros tenemos más lecturas y con el paso del tiempo seguramente ustedes van a tener una mejor referencia de las reformas educativas en México. Ustedes hicieron una actividad que tiene que ver con hacer una infografía. Lo subieron en formato ya sea PDF o PNG y subieron su archivo para que sea revisado a partir de estos tres criterios de la rúbrica. Uno de ellos sí es el aspecto del diseño visual, que sea atractivo, que sea bastante legible y bien estructurada, que haya una buena síntesis y una buena comparación entre reformas y que el contenido sea preciso en cuanto a que la información sea verídica y si lo hayan tomado de documentos originales. Recuerden que para que ustedes puedan citar adecuadamente en formato APA, deben ser documentos em, con autor, con año, con, digamos, con alguna institución que lo defiende, entre otras cosas. Ustedes pueden preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT directamente copiando em, todos estos elementos como el título del artículo, la persona que lo hizo y pasándole justamente esta información que es la revista, el volumen, el número y el año y bueno, pertenece a la UNAM. Pero todos estos datos lo copian y lo pegan, se lo pasan a ChatGPT y ChatGPT les puede hacer la referencia en formato APA séptima edición. Entonces creo que esa es una de las primeras cosas, que cuando nosotros revisemos documentos sí o sí tienen que ser de artículos, de capítulos de libro, de libros, y menos de páginas web. Al menos que hagamos referencia, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública y hagamos referencia a su página web. Sí, pero en general no les recomiendo notas, noticias, blogs, Wikipedia, entre otros, que aunque Wikipedia sí está revisado, un tanto avalado, pues llega a tener sus digamos, diferencias. Y muchas personas a veces mienten o sesgan mucho la información. Sesgar significa que ponen su perspectiva desde donde ellos lo han vivido o lo han entendido en estas páginas web, ¿no? Como wikis o blogs, entre otros. Entonces, lo recomendable es que sean artículos científicos, ya sea de páginas de bases de datos como Redalic, EBSCO, ERIC, Springer, entre muchos otros de revistas que hay, ¿no? En medicina, por ejemplo, es la base de datos y las revistas de Nature, por ejemplo, eso les puede ayudar bastante en el área médica. Y bueno, lo que revisaron ustedes fue la RIEMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior, que sucedió en 2008, pensando en que están en una carrera que tiene relación con educación media superior y educación básica, y la RIEF de la Reforma Integral de la Educación Básica de entre 2007 y 2011, luego con la integración del nuevo modelo educativo en 2017 y finalmente con la nueva escuela mexicana del 2019 a la fecha con una modificación en el año 2022. Entonces, esa era su actividad. En esta semana ustedes van a diferenciar entre enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo tratar de diferenciar el tema del nuevo, eh, la nueva escuela mexicana y para ellos qué significa la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, en esta actividad de foro, esto es un foro donde ustedes van a tener que contestar en esta parte y todos sus compañeros lo van a ver y además van a tener que contestarle por lo menos a un compañero
Pero en este foro van a diferenciar entre la palabra enseñar y aprender, que es un concepto que deviene de la pedagogía, pero recuerden que también existe la eudagogía, andragogía y otros términos que tienen que ver con la enseñanza de la educación en diferentes etapas de la vida humana. Entonces aquí el punto a reflexionar entre la nueva escuela mexicana y las competencias, el que es aplicar las competencias o lo que fue aplicar las competencias con el modelo anterior y entender cuáles son las diferencias entre enseñanza y aprendizaje con estas perspectivas. Entonces lo que ustedes van a hacer es que van a leer un material proporcionado que los voy a poner por acá sobre enseñanza y aprendizaje y la pregunta que les voy a pedir que contesten es la siguiente. ¿En qué consideras que radica la diferencia principal entre enseñar y aprender? ¿Y cómo impacta esa distinción en la dinámica profesor-estudiante, tanto en la nueva escuela mexicana como en el enfoque de competencias? Ustedes lo que van a hacer es escribir una publicación original con sus palabras. ¿Cómo se diferencia entonces la enseñanza del aprendizaje? Van a incluir ejemplos sencillos y cómo van a tratar de ver cómo el modelo de la NEM concibe la relación maestro-alumno versus el enfoque por competencias. Entonces, les recomiendo también que revisen otros informes, formatos. Ahí sí les diría, investiguen en blogs de docentes o en Facebook de docentes, que muchas veces ahí mismo los docentes se empiezan a expresar cómo se sienten con la nueva reforma, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que van a realizar y van a agradecer las respuestas recibidas, ¿no? De sus compañeros, van a tener que hacer una interacción. Si les contestan el mensaje, ustedes van a tener que contestar de vuelta y tienen que participar activamente. Tienen que comentar por lo menos a 2 compañeros, argumentar si están de acuerdo o no y por qué sí, por qué no. Si están de acuerdo, por qué y si no, por qué. No van, por favor, no contesten, por ejemplo, me gusta mucho tu comentario, estoy de acuerdo. Pues no da lo suficiente para el debate, ¿no? Entonces habrá que hacer ese tipo de reflexiones. Y tener muy diferenciado el tema de la nueva reforma, el nuevo modelo educativo más bien, y de la reforma que nos dio el modelo por competencias en un momento. Ustedes, por ejemplo, revisaron la RIEMS. La RIEMS fue la Reforma Integral de la Educación Media Superior, como lo dice su acrónimo, RIEMS. Fue dada de alta en el 2008 y la motivación para que la reforma integral sucediera fue para resolver los problemas de baja cobertura, el tema de deserción y falta de un marco común en educación media superior. Justamente el tema de la educación media superior sigue siendo complejo. A la fecha no hemos tenido una buena actualización acerca de la educación media superior porque hay diferentes, digamos, escuelas de educación media superior. Hablamos de bachilleratos, hablamos de DEYETIS, ¿no? Y que lo diferencian, digamos, de los técnicos al bachiller, que se supone que están más orientados a lo científico universitario. Y los técnicos, todos los que son los técnicos, se supone que están más orientados al tema de que cuando egresen de un técnico, se vayan directamente a las fábricas a trabajar como técnicos, ¿no? Esa sería una de las visiones de la educación técnica, sobre todo en bachillerato, ¿no? Y en este sentido, esta reforma, al tratar de resolver los problemas de cobertura, surgió por la obligatoriedad constitucional del bachillerato en el 2008. Es decir, y perdón, antes del 2008 no era obligatorio terminarlo, la preparatoria, el bachillerato. Había la opción no la opción, digo, la sigue existiendo, pero digamos que no era un derecho como tal, y si los padres podían saltar esa etapa y que sus hijos después de la secundaria técnica se dedicaran al trabajo, pues era una de las opciones más recurrentes en las familias mexicanas. Debido a la falta de personas técnicas altamente capacitadas,
Las empresas empezaron a buscar fábricas, tanto nacionales como extranjeras, una solución a la falta de personal. Y se empezaron a armar juntas con el gobierno, con la Secretaría de Educación Pública, para solucionar el problema del bachillerato. Ya venían las exigencias de una gran falta de personal capacitado y fue hasta 2008 que se concreta esta reforma educativa. Entonces, más que una cuestión de modelo educativo, estamos hablando de una reforma. Y una reforma implica leyes, una reforma implica, digamos, una cierta toma de decisiones y compromisos, pero entre las necesidades sociales de las empresas, gobierno, esta vinculación empresa-gobierno, y fue dada en el marco de Felipe Calderón. Recordemos que Felipe Calderón es recordado, este presidente, por la lucha contra el narcotráfico. Y justamente en el 2008, para darnos un poco más de contexto, también sucede una gran recesión económica, un gran problema en Estados Unidos, y hay una serie de cosas, situaciones que nos llevan a que en 2008 realmente hay una reforma a la educación superior. El objetivo por escrito, ¿no? Fue crear un sistema nacional de bachillerato que unificara todos los subsistemas con un marco curricular común. Es decir, esto también buscaba o trataba de buscar que no por ser de un bachillerato tuvieras cierta preferencia para entrar a una universidad. Por ejemplo, en Baja California sí se daba que el Cobach tenía preferencia para entrar a la UABC. O, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Eso se continuó después de los 2008, esta preferencia. Sí había preferencia. Pero esto se da más, por ejemplo, en la Ciudad de México con UNAM. Hay ciertos bachilleres que son UNAM que tienen entrada directa y no hacen examen, por ejemplo. Ellos nada más eligen las carreras y de ahí ya, según su promedio de bachillerato, pueden entrar o no a la carrera que ellos han solicitado en el campus que ellos han solicitado. Entonces, esto viene a tratar de regular también muchas irregularidades que habían sucedido con ciertas prácticas, ¿no?, del bachillerato, sobre todo ejercidas en los años del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de los 80s, 90s, 70s, que tenían mucho este movimiento, sobre todo en los 90s y ya en los 2000s, después del 2001, que fue la caída de las dos torres, y 2008, el tema de digamos, otro problema, un problema económico global, pues surgen estas necesidades también que ya venían gestándose, pero que se logran hasta el año 2008 justamente, ¿no? No por estas razones, sino porque hay un mundo, un mercado global que necesitaba estas personas técnicas capacitadas para emplearse, ¿no? Había lugar, digamos. Luego, pues se les llenaron pronto los lugares, ¿no? Ese es uno de los otros problemas que va generando. Y luego no hay la capacidad necesaria para que todos estos egresados de bachillerato realmente consigan empleo y entonces muchos deciden continuar con la universidad, otros muchos no, pero muchos deciden continuar con la universidad y hacer una licenciatura. Hoy en día una licenciatura no es suficiente y se va avanzando, pero también se preguntan muchos si realmente estudiar un posgrado es necesario o no. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. También en este sentido, aparte de la unificación del marco curricular común, hay una adopción del perfil del egresado con 11 competencias genéricas y aquí viene el tema de competencias. ¿Por qué? Porque este marco, esta nueva reforma de educación media superior se da también en torno a la RIEP, que fue la reforma integral de la educación básica, no de la educación media superior, sino de la educación básica. Recordemos que la educación básica comprende preescolar, primaria y secundaria. La RIEP dura hasta el 2011 y en el 2008 justamente está la educación media superior. Y en este plan de estudio se empieza a implementar el tema de competencias. ¿Por qué? Porque el tema de competencias deviene del área de administración, donde se le decía al empleado, porque recuerden que el sistema educativo mexicano o el sistema en general o los sistemas, lo que tratan de hacer es incrustar al sujeto de aprendizaje a la vida real.
y hacerle un camino más sencillo y progresivo. Eso es lo que intenta hacer el sistema. No intenta que ustedes se superen intelectualmente, no intentan que sean autocríticos, con pensamiento crítico, no intentan que ustedes tengan ideas millonarias, no, eso no es lo que intenta el sistema. El sistema es que ustedes, según su contexto, según su situación de vida, simplemente de forma progresiva intenten de una manera semidigna o digna de integrarse a la sociedad. Dentro de esto, pues hay muchas situaciones muy complejas que son contextuales y que son económicas. Pero el punto es que al venir el tema de competencias del campo administrativo, al final viene de las empresas. Las empresas empezaron a exigir algo que se llamó ser competente, pero ser competente para las necesidades del mercado. Y eso significaba, obviamente, ser más tecnológico, tener habilidades de comunicación, tener habilidades de relaciones públicas, tener habilidades de contaduría básica, ¿no? Ciertas habilidades que se necesitan en cualquier perfil, en realidad, en cualquier persona. Pero esto se fue dando muy poco a poco y de hecho los hijos de la reforma integral de educación básica, ¿no? O los que nos tocó la RIEMS, esto apenas se va a ver reflejado en estos años, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tener muy claro. Todo lo que pasó con la reforma integral de educación básica, y si ustedes se formaron en el 2007 al 2011 en educación básica, por ejemplo, entonces ustedes son hijos de la reforma integral de educación básica. Y su resultado se va a ver apenas ahorita que empiecen a egresar de la universidad o si ya egresaron del bachillerato, por ejemplo, ¿no? Entonces, la RIEMS 2008 tiene que ver con formación docente para el enfoque por competencias, PROFORDEMS, y una homologación de validez de estudios y evaluaciones. Empezaron a poder homologar los estudios. Antes había mucho problema con el tema de equivalencias de materias, lo siguen habiendo. Es decir, ustedes no podían pasar de una Lázaro Cárdenas a un CETI 58 o a un CECITE o a un CONALEP o a un COBACH, ¿no? O un CEBETIS, etcétera. Sino que siempre hay problemas. Entre DEYETIS es más fácil, es decir, entre CEBETIS, CETIS es mucho más fácil, o entre CETIS, CECITE, pero es mucho más difícil un CONALEP a cualquier otro bachillerato, o bien Lázaro Cárdenas pasarlo a cualquier tipo de bachillerato. Por eso es que antes también se mencionaban más los bachilleratos que eran orientados hacia la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas o con equivalencia a la Federal Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, eso tiene relación con esto. Y algunos principios pedagógicos que suponía la RIEMS era que era centrado por el estudiante, que tenía que ser pertinente, que tenía que ser flexible y que había que tener orientación tutorial, porque lo que querían era que los de estudiantes realmente terminaran la preparatoria por esa necesidad en las empresas en su momento, ¿no? Y que hubiera un poco más de enfoque hacia la educación media superior, pero también tiene que ver con otras situaciones económicas, que es no hay los suficientes empleos para que empiecen a trabajar desde secundaria, porque ya cada vez los empleos requieren más tecnicismos. Y eso significa que una educación básica no es suficiente para enfrentar un empleo, ¿no? Por eso es que se movió hasta el bachillerato. Entonces, seguimos con la reforma integral de educación básica, la RIEP del 2007 al 2011. Y como ya sabemos, la cobertura es primaria, preescolar, primaria, secundaria. Hubieron algunos cambios curriculares, pero el objetivo del plan de estudio 2011, que era bastante bueno, al igual que, por ejemplo, lo propuesto por Enrique Peña Nieto, y ya sabemos también que las reformas se iban cambiando según el partido político y según el presidente, pero el objetivo del 2011, por ejemplo, era fortalecer la calidad de la educación básica y articular los 3 niveles con un enfoque de competencias para la vida. Lo mismo que les estoy diciendo que pasó con la educación media superior, al final tiene que ver con la reforma integral de educación básica, ¿no? Entonces, el plan 2011 mantiene o contiene estándares curriculares y aprendizajes esperados
Ahí inició el tema de los aprendizajes esperados. ¿Cuál era el aprendizaje esperado de la clase, por ejemplo? O de la secuencia didáctica, ¿no? Y hubo una organización por campos formativos con introducción a la segunda lengua, que es el inglés. Antes, y con el paso del tiempo, ha habido otras regulaciones, pero antes no era necesario la segunda lengua como algo obligatorio. Se fue haciendo obligatorio por el tema de internacionalización. Hoy en día se sabe que si se dominan 2 o más idiomas, tienes más posibilidades de obtener un mejor empleo o de irte al extranjero. Eso es algo sí o sí, pero también no se le da tanto impulso porque solo necesitan que conozcan ciertas cosas del idioma inglés, pero al final necesitan que la mano de obra se quede en México. Entonces, quienes acceden a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés o la segunda lengua, normalmente van a tener una posición económica distinta. O bien se da mucho este fenómeno de haber nacido en frontera y esto facilita el entendimiento del idioma inglés. No siempre, pero digamos que lo facilita y sobre todo si ustedes ya son de segunda, tercera o cuarta generación y realmente son o tijuanenses o tecatenses o mexicalenses o ensenadenses que sí están acostumbrados al pase binacional, ¿no? Al cruce fronterizo y que tienen familia al otro lado del charco, ¿no? Como normalmente lo decimos. Y aquí también se da el tema de que se organizan por campos formativos, ¿no? Y el tema de aprendizajes esperados. Entonces, los campos formativos, lo vamos a ver acá. Plan de estudios 2011. El plan de estudios 2011, por ejemplo, que es este, un plan de estudios contiene todo, digamos, el orden lógico y el porqué de las asignaturas que se tienen, ¿no? Hay un plan. Entonces, el mapa curricular, ¿no? Un plan de estudios contiene un mapa curricular. Y aquí estaban justamente dentro de este mapa curricular los campos de formación para la educación básica, los cuales eran lenguaje y comunicación, que abonaban en el español y la segunda lengua que es el inglés, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, que básicamente eran ciencias naturales, geografía e historia, ¿no? En general, digo, física, química, tecnología, historia, estaban aquí, en la exploración del mundo natural y social. Y luego estaba el desarrollo personal y para la convivencia, ¿no? Que es el desarrollo del personal social, tutoría, formación cívica y ética, educación física, artes, lo ponían para el tema del desarrollo personal y para la convivencia, y eso es lo que aportaba, digamos, en campos formativos. A eso le llamaban campos formativos, a cómo agrupar ciertas asignaturas. Y eso a su vez nos daban indicios de cómo estaban en cada uno de estos campos formativos, ¿no? Es decir, se promediaban todas estas asignaturas y así podemos tener una idea de cómo va en el tema de comprensión del mundo natural, por ejemplo. Por otro lado, los principios de la RIEF, por ejemplo, era centrar la atención en el alumno, el tema de inclusión y equidad, el trabajo colaborativo y la evaluación formativa. Aquí lo interesante de estos principios del 2011 es que la RIEF se concreta hasta el plan de estudios 2011. Pero sucede que cuando se concreta el plan de estudios 2011, se cambia de sexenio, ¿ok? Y entonces gana la presidencia Enrique Peña Nieto y vuelve el PRI al poder. Estamos hablando de 12 años del PAN con, digamos, propuestas muy similares, ¿no? Al final. Y llega el tema de el nuevo modelo educativo 2017. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque cada sexenio, en cada 6 años, digamos, o cada 5, cada que llega a la presidencia alguien más, o cada 6 años, se vuelve a actualizar el plan. Es decir, cuando ya va a terminar
el gobierno, antes de terminarlo, siempre sacan su plan o las actualizaciones del plan. Bien. ¿Por qué? Porque hacer un plan o un modelo educativo es muy complejo y requiere mucha gente, requiere mucho jueceo, requiere muchos ojos. No es tan fácil el decidir lo que van a aprender los niños, los jóvenes, los adolescentes, toda su vida y que los va a marcar, ¿no? Entonces, pasa el nuevo modelo educativo 2017, surge con la reforma educativa 2013, este sí es un modelo educativo, se presenta en 2017 y comienza a aplicarse en 2018. Bien, pero aquí hubo un problema. El nuevo modelo educativo era muy bueno. El nuevo modelo educativo recuperaba lo ya visto por el tema de competencias, pero es un documento de 216 páginas que explicaba muy bien todo. Estaba muy bien hecho. Digo, independientemente del partido político, quienes hicieron esto lo habían hecho bastante bien. Hicieron muy bien el tema del perfil de egreso. Aquí en vez de llamarlo campo formativo, aquí le llamaron ámbitos. Entonces se van cambiando ciertos conceptos y hay una matriz, un círculo muy interesante de este nuevo modelo educativo. Y luego llegó la nueva escuela mexicana, pero pues de nuevo el nuevo no terminan diciendo nada, ¿no? Pero hay una matriz muy interesante acá. Además, considera este modelo educativo, por ejemplo, la falta de computadoras en las aulas, o sea, integra todo bastante bien, es este circulito. Y nos habla de contribuir a ciudadanos libres, responsables, informados para vivir en plenitud en el siglo XXI, de lo que ya todo el mundo ha hablado, ¿no? En vez de campos formativos les pusieron campos de formación académica, áreas de desarrollo personal y social y ámbitos de autonomía curricular, ¿no? Y hablaron de aprendizajes clave, es decir, se sigue utilizando el término de competencia, se sigue utilizando un poco el término de aprendizaje esperado. Y lo dividen en lenguaje y comunicación, pensamiento y matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Es decir, mantienen lo que ya estaba en el 2011 y lo mejoran. Y es así como debería de ser para que se termine de aplicar un modelo y que, digamos, las personas que se formen dentro de este modelo, los 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria y 3 años de bachillerato, se puedan ver concretados en una realidad social una vez que termine. Pero sucede que nunca termina ninguna generación un modelo educativo completo. Cada generación se enfrenta a diferentes modelos educativos, sobre todo más últimamente, ¿no? Entonces a eso nos enfrentamos con el tema del nuevo educativo de Enrique Peña Nieto. Y aquí digamos que alguna de las diferencias con la RIEF es que había autonomía curricular, que un 20% se adaptaba al contexto, que había un énfasis en educación socioemocional, algo que no estaba antes, había una mayor flexibilidad en contenidos y un perfil de egreso que abarcaba de preescolar a media superior, o sea, realmente abarcaba, ya no era dividir la RIEMS y la RIEP, ya era solo el nuevo modelo educativo, abarcaba educación básica y educación media superior. Y los pilares eran currículum centrado en aprendizajes clave, aprendizaje esperado finalmente, la escuela al centro, formación profesional docente, inclusión, equidad y gobernanza del sistema educativo. Esos eran los pilares de este modelo educativo y no se consolida. ¿Por qué? Porque en el año 2019, justo en el 2018 apenas lo publican y dicen ya quedó, ya está listo para aplicarse. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, manda un comunicado, digamos, oralmente en las mañaneras e informa que se va a empezar a hacer la nueva escuela mexicana. Y estamos hablando que lo hicieron en un año. Un año de lo que normalmente quienes trabajan arduamente en temas de modelos educativos, de elaboración de planes y programas, de elaboraciones de asignaturas, hacer una asignatura, por ejemplo, para la UABC de 6 meses, tardamos un año y medio. Imagínense hacer un plan de vida
de educación básica y media superior en un año, ¿no? Y retiran o van retirando poco a poco el nuevo modelo educativo. Ok, esto no tiene que ver con perspectiva política, tiene que ver con qué es lo que pasa con la toma de decisiones en la propia Secretaría de Educación Pública, que al final, independientemente del partido, termina otra vez sin adoptarse y sin adaptarse a los docentes. He asistido a muchas revisiones con docentes y definitivamente no les está costando mucho entender la nueva escuela mexicana, sobre todo porque tiene muchos vacíos, ¿no? Precisamente por lo rápido que se hizo, tiene muchos vacíos. Lo que sí, lo que sabemos, lo que entendemos, es que la nueva escuela mexicana tiene un enfoque crítico, humanista y comunitario. Eso sí, en la web van a encontrar muchos PDFs de la nueva escuela mexicana, pero ninguno en concreto. Van a ver el tema de formación integral con equidad y excelencia, fortalecimiento de la identidad nacional sobre todo, vida saludable, intercultural e inclusión y una nueva currícula ya en el 2022. Es decir, se empieza a implementar desde el 2019 lo que habían tratado de hacer y se sigue modificando y siguen haciendo ajustes. Y bueno, la nueva escuela mexicana tiene muchos desafíos en la actualidad de capacitación y acompañamiento. También enfrenta muchos desafíos en temas de evaluaciones, infraestructura y recursos, sobre todo porque eliminó el INE, eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y lo convierte en otra cosa, pero ya no se evalúa a los estudiantes, ya no se les hace exámenes, ya está más que prohibido los temas de evaluación sumativos, que son exámenes, y eso también nos habla de un mal entendimiento del tema de la evaluación, ¿no? Y también hay eliminación de asignaturas tradicionales, en básica, por ejemplo, matemáticas ya no es matemáticas, español ya no es español, tienen otros nombres, y pues hay una organización en fase de desarrollo, y lo principal es que ahora el docente se tiene que organizar con la comunidad para dar sus clases y también para contextualizar sus clases. Es decir, que lo que se buscaba en estos primeros años, por ejemplo, de 2019 al 2022, y luego se enfrentó a la pandemia, que fue muy complejo el integrar la nueva escuela mexicana, es que el docente trabaje con la comunidad, con los padres de familia, que se acerquen y que ayuden a la escuela, que ayuden a su contexto, pero hay contextos muy complejos. Hay contextos en donde el narcotráfico está a todo lo que da, hay contextos donde no hay ni agua, hay contextos donde todavía no hay baños para los niños, ni lugares apropiados en la escuela. Entonces, se vuelve muy complejo apegarse al contexto y se vuelve muy complejo trabajar con la comunidad. No se puede lograr en todos lados y tampoco se ha entendido exactamente qué es lo que se tiene que hacer porque también cambiaron el tema de planificaciones por algo que se llama, que ya lo hemos visto, plan analítico, plan sintético. Y ya no se llama planificación, ¿no? Entonces pasamos de la planificación al plan analítico y plan sintético, pero luego al final los revisores les piden, ¿no? las planificaciones. Pero eso es el contexto en el que nos encontramos. Igual, si ustedes en esta actividad tienen preguntas, dudas o quieren hacer una pregunta acerca de este video, colóquenla y coloquen un emoji si lograron ver este video hasta el final. Y nada, nos vemos y estamos ahí comunicándonos para cualquier duda o situación. Bye.